Tenemos el correo que está en la facultad, el que ya tienen registrado ustedes, porque el problema es, yo podría admitir a las personas que se conectan sin ningún problema de restricción, pero el detalle es que hemos tenido inconvenientes con esos accesos. Se han conectado personas ajenas y han inclusive en algunas sesiones, el año pasado creo que todavía al inicio lo hicieron, que empezaron a pasar unos videos extraños, ya se imaginan ustedes. Entonces, eso pues no es parte de. En su momento vamos a ver cómo trasladamos en el canal de YouTube ya las grabaciones de las clases para que ustedes puedan tener acceso. Entonces eso creo que les puede facilitar a algunos que realmente sí se den a la tarea de escucharlas, aunque si ustedes están presentes no van a tener ningún problema de esos. Normalmente no se conectan todos a las clases y eso es muy recurrente, lo he estado viendo yo en todas las sesiones. No solo de forma presencial, si ustedes se percatan no llegan todos, sino de forma virtual tampoco se conectan todos. Pero el día del examen, creo que hasta el chucho llevan para que se examine por ellos. Entonces, eso ya es algo un poco delicado y después se preguntan por qué perdieron. Algunos aparecen con 0 totalmente en su nota y les va a dificultar en todo el semestre. Tomen en cuenta que si pierden un semestre, no solo se van a retrasar un semestre en la clase, prácticamente eso les llevaría a retrasarse un año y que hasta el siguiente año puedan retomar esto, porque en lo que solucionan eso les va a llevar mucho tiempo. Vamos a hacer un breve repaso por ciertas cuestiones, y ahorita que ya casi estamos terminando con lo más relevante de la redacción del instrumento público, y vamos a entrar de lleno ya a los contratos como tal. Eso nos va a permitir avanzar con mayor celeridad, para que nosotros vayamos viendo los contratos y vayamos pasando y entendiendo el porqué y la razón de cada uno de ellos. Entonces, me es importante introducirles lo relevante a la técnica notarial, el porqué, la estructura del instrumento público. Indudablemente esto no subyace de algo, o porque el día de hoy pues se me ocurrió a mí venir y ponerles esto, sino porque responde a una correcta técnica notarial. ¿Cuál es la relevancia de esto? La redacción del instrumento público idóneo. Se está Cuando grabando la pensamos en el llamada. instrumento público idóneo, no podemos pensar en cualquier tipo de instrumento, sino aquel que va a tener la seguridad y la certeza jurídica que va a producir los efectos legales esperados del contrato, o en su defecto, va a servir de prueba dentro de un juicio, con todas y cada una de esas partes esenciales para que tenga validez contractual y para que en su momento pueda servirle a las partes de forma imparcial, recordando que el notario no actúa a favor de ninguna de las partes, no importando quién lo contrate, quién le pague. La actuación del notario siempre debe ser imparcial, porque aquel abuso del derecho que esté dentro del documento notarial puede llevarle, ya sea a favor o en contra de una persona, puede llevar a pérdidas económicas, materiales a una de las partes, y a que el instrumento público no cumpla los fines contractuales de conformidad con la voluntad de cada una de ellas. Por eso es importante. Por lo mismo, me es importante que repasemos. Vamos a repasar de forma rápida cuál es la importancia de esto. Yo podría seguir, como les decía el otro día, e irnos directamente solo a los contratos, pero me interesa llevarlos a ustedes a otro nivel y que entendamos el porqué de cada una de estas situaciones. Por eso, mi interés es que ustedes realmente vayan a otro nivel con lo que yo les estoy enseñando. ¿Sí ven la pantalla?
¿Ven la presentación? Sí, licenciado, la vemos. Okay. Sí. Gracias. Entonces veamos. Veamos un pequeño aspecto de la técnica notarial. ¿En qué consiste? Medios operativos de los que se vale el notario para una realización de las tareas profesionales y documentales inherentes a la función del notario. ¿Pero en qué? Ya se está durmiendo Ruth Lima. No, hombre, aquí tomen agua, vayan a traer algo, pero sí los necesito con bastante energía. Recuérdense que es un tiempo muy importante para que ustedes comprendan el derecho notarial. Entonces, medios operativos. ¿Para qué le va a servir? Para esa realización, para esa organización de las tareas profesionales. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Concretar habilidades y pericias propias del rol del notario. El profesional por medio de esto integra sus conocimientos, ojo, teóricos, otorga soluciones doctrinales de lo que ha aprendido y a la vez jurisprudencia, y no digamos que la propia ley. ¿Cuáles van a ser esos resultados? La aplicación de una correcta técnica notarial, es decir, redacción escrituraria. Eso lo tienen que tomar en cuenta. Bueno, independientemente de lo que vamos, aspectos doctrinales que vamos a ver en esto, dentro del negocio jurídico, es cómo vamos a lograr ese objetivo de redacción. O sea, es decir, ¿para qué nos va a servir aplicar esa técnica notarial y hacia dónde vamos? Primero, escuchar a las partes y se realiza una adecuación psicojurídica de esa voluntad al acto jurídico que se quiere celebrar. Las partes o sus clientes, cuando llegan con ustedes, ellos van a utilizar su jerga, van a utilizar el vocabulario, sus costumbres para trasladar la voluntad de ellos. Por lo mismo, ustedes tienen que entenderlos, tienen que comprender cuál es la voluntad de ellos. Ese análisis psicojurídico les lleva a comprenderlos y posteriormente esa voluntad trasladarla al documento. Pero para eso es importante que ustedes comprendan. Yo he visto a muchos colegas en cantidad de ocasiones, muchas veces solo decirle, véngase tal día, va a venir a firmar su documento. Y citan a los clientes a llegar ese día. Y parece maquila de documentos. Cuando llegan los clientes ya le tienen su documento, no los han escuchado. A quien han escuchado, por ejemplo, en contratos de compraventa o a quien los contrató, es a la persona que los contrata. Entonces ya tienen los documentos que les ha trasladado esa persona. Y ellos ya han redactado el documento y se lo muestran a su cliente. Ya está, firme, por favor. Lea, medio lo leen, algunos ni le dicen que lo lean. Y lo firman y ya está el documento. Y no se preocupe, puede irse en tantos días, ya está operado. En ningún momento se escuchó a las partes. Y recuérdense que ahí hay una función del notario, que sencillamente fue suprimida. ¿Es la voluntad de las partes? No, desde el momento que se deja de escuchar a una de las partes, deja de ser aplicación de la voluntad. Es que firmó y ahí está la voluntad de él. No, ahí hay algo que está viciado. No se puede llegar a atender, a pesar de que ya hubieran hablado con ellos por teléfono, por favor, yo sé que ya lo hablamos, lo platicamos, acá está el documento, léanlo, por favor, si hay algo que ustedes, yo acostumbro primero a imprimir en papel, simple, y ya cuando están seguros, entonces ya procedo a imprimir en papel protocolo, en ese momento. ¿Qué otra situación? Se debe redactar el instrumento público observando el lenguaje adecuado y graduándolo de acuerdo a la intención y efectos buscados. En Guatemala, el idioma oficial es el español. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Licenciado, pero hay muchos idiomas más. Correcto. Pero mientras no se cambie el idioma oficial, se tiene que seguir redactando en idioma español. Por eso es importante que si alguien no puede, no entiende el idioma español, pueda tener un traductor jurado.
Por eso es muy importante, porque si no, el instrumento público puede tener un sentido donde puede impugnarse y ahí ese instrumento público no va a cumplir los presupuestos legales para los cuales ha sido creado. Actuar acorde a las formas, estilo y formalidades impuestas y garantizar la seguridad de los resultados esperados. Por eso es importante, porque si no se hace, no se cuidan esos presupuestos, indudablemente va a afectar el instrumento público como tal. ¿Qué otra situación? Ventajas e inconvenientes que podría tener en determinado momento. Primero, algo que tienen que tomar en cuenta ustedes es que el derecho no tolera la carencia de formas. Grábenselo ustedes muy bien. El derecho no tolera la carencia de formas. Por eso es que al momento de estudiar el código notariado en sí, valga la redundancia, es el derecho de formas. Dice cómo adecuar esa voluntad de las partes al documento. ¿Qué requisitos debe establecer? Ventajas e inconvenientes. Primero, la existencia de claridad en cuanto al acto que se celebra. Ahí hay una ventaja. La alarma que produce, José Manuel, por favor, solo su audio. La existencia de claridad, bueno, la alarma que producen los que intervienen del contenido y de los cuales son las obligaciones que se contraen, no dejando lugar a dudas en cuanto a lo consignado. Esta sería una ventaja. ¿Por qué? Primero, se sabe quiénes intervienen en el instrumento, quiénes tienen la capacidad legal para intervenir en el documento. Por ende, ¿cuáles son esas obligaciones contractuales y se dejan bien plasmadas? Tanto las de fondo como aquellas que deben de quedar de forma expresa. Si están bien redactadas, siguiendo esa técnica notarial, no va a dejar lugar a dudas en cuanto a esa redacción. Eileen, María Nicole, por favor, yo le agradecería que mejor no grabaran, porque metieron unas alertas meras feas ahí de tactic y todo mientras están graduando, y yo ya les pedí que eso, por favor, mejor vean su clase, si no lo que va a pasar es que las voy a sacar de la sesión y de nada les va a servir. Ok. El plus que otorga la solemnidad de la escritura pública en cuanto a su carácter de instrumento público, de su celebración, de su fecha y al propio hecho. Hay algunos instrumentos que por el hecho de ser solemnes deben de redactarse en escritura pública. Si eso no se hace, desde ahí hay una falencia para que ese instrumento público pueda ser operado registralmente. Entonces, si ustedes van con ese documento a los registros y que no ha sido redactado en escritura pública, van a tener inconvenientes para presentar el testimonio y que se lo opere. Yo recuerdo la subdirectora del Archivo General de Protocolos comentaba algo en una ocasión. Se le hizo la revisión del protocolo a una notaria. La notaria pues ya estaba fallecida al parecer y bueno, y entregaron los protocolos, se determinó qué había sucedido y al momento de revisar los protocolos, realmente lo que se miraba era que si bien es cierto estaban los instrumentos públicos, la notaria en toda su actuación notarial lo que hacía era imprimir en hojas de papel simple y recortaba todas las líneas y las pegaba en cada línea del protocolo y lo que tenía era un collage. Y entonces decía, vaya que ya se murió porque si no la hubieran matado otra vez por ese error que había cometido. Eso no se puede hacer. La impresión debe ir directamente al protocolo. Entonces, cumplir con esos requisitos nos lleva a la redacción del instrumento público idóneo. Consecuencias de una falta de aplicación de la técnica notarial. La vulnerabilidad en cuanto a que la omisión de algún requisito puede acarrear la nulidad del acto. La falta de un requisito esencial puede conllevar a la nulidad de ese contrato. Otra, una mala redacción
contempla una mala interpretación que lleve a una inadecuada forma. Se genera incomodidad. En cuanto al caudal burocrático que eso puede significar, puede traer aparejadas muchas complicaciones. Bueno, la técnica notarial no solo se limita a aspectos procedimentales, sino es la forma en que van a interpretar esa voluntad de las partes hacia el documento notarial. En sí, eso es lo más importante, fuera de esto que ustedes tienen enfrente y que pueden leer. Fuera de esto, esa comprensión, porque nuestros clientes no conocen el derecho, darles a entender el derecho, porque las situaciones conviene en una buena práctica notarial. El fin último de la aplicación de una buena técnica notarial es la búsqueda del éxito. Ese éxito debe ser configurado previo a su aplicación. Se tienen que contemplar la intención con las necesidades satisfechas y además que la gestión por su aplicación genere seguridad. Seguridad para sus clientes, seguridad jurídica en el propio documento notarial. Y aquí vamos a ver algunas situaciones como el proceso de forma, como lo es la calificación, legalización, la legitimación, y eso pues ya lo vemos directamente en el documento notarial. ¿Qué es lo que se necesita para que ese documento público esté revestido de validez? La configuración, la documentación, la autorización, es decir, el signo, la firma como tal. Y nos vamos a entender el por qué existe una función del notario en la redacción contractual. Volvemos a hacer hincapié en esas funciones del notario. Función receptiva, recibe la voluntad de las partes, asesora, modela esa voluntad de las partes en el instrumento público, previene, legitima y autentica ese documento. Y vean algo muy importante que nos expresa la Corte de Constitucionalidad. La labor que debe realizar el notario no se circunscribe, y esto es muy importante desde el punto de vista cuando se le traslada responsabilidad al profesional también. La labor que debe realizar el notario no se circunscribe a oír y trasladar en voluntad de las partes contratantes, para luego, una vez observadas las formalidades del caso, dar fe pública de lo acordado por medio de su signatura y la impresión de su sello. Su función alcanza mayor amplitud, pues dentro de la función pública que ejerce al recibir, ojo, desde ya la Corte está siendo clara, al recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos públicos adecuados a este fin y confiriéndoles autenticidad, a este profesional de derecho le corresponde la tarea de comprobar mediante los títulos legales correspondientes, los documentos que legitiman ese acto de comparecer frente a él para poder otorgar ese acto contrato. Mediante los títulos legales correspondientes, el derecho, el estado civil, la capacidad para otorgar determinado acto jurídico u otras circunstancias que lo requieren, aseguren poseer, ya que en su actividad está comprendida la autenticación de hechos y la constancia de datos relevantes para el negocio celebrar en el asunto particular. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo primero que debe tomar en cuenta? Los aspectos lingüísticos. El primer objetivo es que las partes entiendan lo que se está redactando. Fuera de palabras rebuscadas, si ustedes le trasladan un documento a un cliente que no entienda nada, de nada, tienen que entender sus clientes, y por eso yo le digo a mis clientes, pese a que yo trato de redactarlo de forma tal que lo entiendan. Ustedes no comprenden algo, me lo preguntan y yo se los explico. Porque puede pasar. Puede pasar. Entonces es muy importante que el lenguaje sea sencillo, claro, tampoco palabras que no estén dentro de nuestro idioma español.
Organizar el contenido de un contrato, y acá es muy importante, que es lo que yo les he venido enseñando, tener una estructura contractual, precisar cuáles son los temas del tema, valga la redundancia. Si el tema central y el objetivo de ese contrato es redactar un contrato de compraventa de bien inmueble, una promesa de compraventa, un contrato de arrendamiento, ese va a ser el tema principal, pero ¿cuáles van a ser los subtemas? Los antecedentes, para determinar que es el propietario y tiene las facultades para poder arrendar, las estipulaciones, el plazo, el monto de la renta y todo lo concerniente a ese contrato de arrendamiento. Si fuera una compraventa, ya saben ustedes que iría el saneamiento, el precio, la aceptación. Y si en dado caso una compraventa con pacto de reserva de dominio, también llevaría ciertas estipulaciones, la forma en que se reserva ese dominio. Y entonces, ¿qué involucra redactar un contrato? Entender la naturaleza, las estipulaciones, el plazo, el precio, el destino, los gastos, la restitución, daños a terceros y lo que nos generó el COVID-19, inclusive entender esos aspectos, la pandemia, y que puede existir en determinado momento la suspensión de un contrato por un evento ulterior, es decir, por una pandemia se puede suspender, ¿sí? Es decir, se materializa todo lo posible y lo probable. ¿Qué otra situación? ¿Por qué son importantes los temas? Primero, el aspecto cronológico, organizar las cláusulas y las estipulaciones nos permite entender hacia dónde vamos. Se redacta el contrato de acuerdo a las reglas lingüísticas aplicables y aplicando la buena técnica contractual. Es decir, ¿existe una incumbencia de la técnica de redacción? Por supuesto que sí. Si por alguna razón hay alguna falencia, algún requisito o algo que no se haya tomado en consideración, lo único que permite esto es, o que deja entrever, es la existencia de un vacío, la existencia de un agujero que en el futuro vaya a causarle algún perjuicio a alguna de las partes, o que no llene esos deseos contractuales para los cuales buscaron al notario. Así de sencillo. ¿Qué pretendo con el uso de la técnica notarial? O sea, ¿hacia dónde va cada notario? Primero, que la información sea fácilmente localizable, que era lo que les decía el otro día. Si la información está bien ubicada, si han utilizado epígrafes, el operador registral va a entender de mejor manera el contrato, va a saber dónde ubicar la información. Y cuando eso sucede, se gana tiempo el notario también, le da un plus a su cliente, porque entonces hay un contrato redactado con carácter profesional, con carácter jerárquico, de calidad, de orden, de desempeño profesional. Eso dice mucho. La redacción. Primero, la redacción da lugar a interpretaciones diversas. Si ustedes tienen una mala redacción, pues esto puede ocasionar problemas también para sus clientes. Recomendación: redacten siempre en tiempo verbal presente. Yo no sé si ya les habían explicado a ustedes eso en Derecho Notarial 2, pero yo sí voy a hacer hincapié. Redactar en tiempo verbal presente, no se utiliza la voz pasiva. Por ejemplo, si ustedes redactan: los gastos que se devenguen por el uso del inmueble serán costeados por el comodatario. Bueno, aparentemente todo bien, porque dice: los gastos que se vengan por el uso del inmueble serán costeados por el comodatario. Pero quedarían unas preguntas. ¿El comodatario debe pagar los gastos ordinarios? ¿Cuáles son esos gastos ordinarios? Bueno, y si son gastos ordinarios, porque ahí no dice si son gastos ordinarios, solo dice gastos que se vengan por el uso del inmueble. Hay gastos ordinarios y gastos extraordinarios, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento. Es que el notario se quería lucir, encontró una minuta. Perfecto, pero entonces analicen.
¿Qué tipo de gastos son los que va a pagar? Porque hay gastos, o mejor dicho, hay ciertas situaciones que deben ser compensadas o deben ser cubiertas por el arrendador y otras por el arrendatario. Por ejemplo, aquellos daños que sufre el bien inmueble producto de las obsolescencias. Pregunto, ¿ya saben todos qué son obsolescencias? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Sí. Son las eventualidades que suceden por el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el desgaste de una casa, ¿verdad? Pinturas, todas esas cosas. Lo que puede conllevar la humedad, la falta de cuidado, un montón de situaciones. Ajá. Perfecto. Así es. Ajá. Gracias. Entonces, debemos entender que ahí el notario debe ser específico. ¿Qué tipo de gastos? Por ejemplo, si son para el mantenimiento, el cuidado ordinario, como por ejemplo la limpieza normal, eso, y si hay alguna falta de limpieza, eso va a provocar daños. Obviamente esos daños los debe de pagar el arrendatario. ¿Cómo se van a establecer? Entonces, la lingüística y técnica de redacción contractual van de la mano y va de la mano el poder entender qué es lo que se está redactando. Entonces, se debe redactar de manera clara, precisa y concisa, utilizando el tiempo verbal presente, lo que constituye una buena técnica contractual. Se ejemplifica cuando sea útil para la comprensión. Por ejemplo, eso mismo que estábamos viendo, la pregunta, ¿qué sucede con los gastos extraordinarios? Ordinario es, ¿se van a cubrir los gastos ordinarios o también los gastos extraordinarios? Si en dado caso son ordinarios o extraordinarios, ¿cuáles son ellos? Esto va a atender a servicios públicos. ¿Qué es lo que se va a cubrir por medio de ese tipo de contrato? Cada tema conlleva una cláusula o una sola cláusula para un solo tema. Ese es mi consejo. Ya ustedes verán si en su práctica notarial lo toman en cuenta. Porque yo he visto algunos contratos, y ustedes también los que han estado trabajando con algunos colegas, donde ven que van los antecedentes y después de una el notario consigna el saneamiento. Pues no hay ningún problema, pero el detalle es, no está siguiendo una técnica notarial, entonces la ubicación de eso puede causar, si no causa una errónea interpretación, puede llevar incluso a dudas sobre la forma o el contenido contractual. Por eso lo recomendable normalmente es, para evitar que se dé esto, es un tema, una cláusula o una sola cláusula para un solo tema. Por eso ven que yo les he enseñado a utilizar epígrafes. Ya ustedes, si en la práctica los realizan o no, ya les expliqué, no es una cuestión obligatoria, puede ayudar en la creación de ese instrumento público idóneo. ¿Qué es lo que podemos encontrar entonces en la redacción del instrumento público idóneo? Introducción, aspectos a tomar en cuenta en la formulación del instrumento público, la redacción y la ortografía, muy importante, las finalidades, aquellos aspectos de fondo, es decir, qué sé yo que pueda ir de forma contractual y aquello que no va a ir. Aquellos aspectos que aunque no estén de forma expresa, legalmente sí van a operar. Entonces, debemos de atender a ciertas reglas de redacción, la concreción, abreviar, precisar, evitar un uso superlativo del lenguaje, la claridad. No se debe dejar lugar a dudas o equívocos, debe evitarse el uso de verbos comunes o imprecisos, como hacer, tener y palabras indeterminadas o vacías como algo, algún, alguien, algunos, cosas. Sencillez, no se debe recurrir al lenguaje rebuscado. La adecuación, usar palabras de acuerdo a la rama del conocimiento. El notario debe de utilizar un lenguaje jurídico, pero no rebuscado. Aunque pago y cancelación, el lenguaje común son sinónimos. Vean este ejemplo, jurídicamente tiene significado distinto.
Una cosa es pagar y otra cosa es cancelar. Y ambos, si se utilizan de manera errónea, pueden crear ambigüedades, pueden crear diferentes interpretaciones con las cuales deben de tener cuidado. La originalidad. Deben de ser creadores del instrumento público, deben de evitar el uso de los llamados machotes. Actualidad. Deben de tomar en cuenta la evolución del lenguaje. Y aquí les doy un pequeño ejemplo. Evitar el uso del lenguaje coloquial. Redactar en el mismo tiempo verbal, género, número, persona. Acepta pagar, la escritura ampliada, las arras pagadas, el deudor se compromete. ¿Qué quiere decir esto? El notario debe ser creativo, debe utilizar un lenguaje apropiado y accesible a las partes como cualquier persona que vaya a ver el instrumento público, debe observar las formalidades legales para producir ese instrumento público. Entonces, dentro de ese proceso de creación o de producción de un texto, debe ustedes contemplar la redacción del borrador o de una minuta, la revisión, la corrección, la redacción de la versión definitiva y no olvidar la ortografía. Entonces, ¿el notariado es difícil? No, no es difícil. Pero esa correcta aplicación de lo que les estoy explicando les va a dar a ustedes las herramientas y los alcances legales necesarios para una correcta, no solo redacción, sino interpretación de ese instrumento público. Y por si fuera poco, le va a dar la capacidad para que después ustedes tengan esa habilidad de redacción y no les cueste redactar un contrato. Veamos este otro, entonces. ¿Cómo lo vamos a aplicar ya y cómo vamos a materializar eso visto en el instrumento público? Vean esto. Aquí vamos a tener un contrato de uso y habitación. La pregunta es, ¿qué facultades o poderes del derecho de propiedad o de cuáles se va a desprender el propietario y las va a ceder a alguien más? Jóvenes, si el contrato es de uso y habitación. Uso, goce y disfrute, licenciado. No del todo, no del todo, porque está cediendo el uso y la habitación. Uso y la habitación. El contrato de uso y habitación, cuando nos vamos a la doctrina de la ley, son eminentemente contratos de naturaleza gratuita. Es decir, no se va a cobrar nada a la otra parte por el otorgamiento de estos contratos. Imaginémonos un contrato de uso donde el propietario cobra una cierta parte por otorgar ese derecho de uso mensualmente. Desnaturaliza el objeto del contrato y lo convierte en un contrato de arrendamiento. Entonces ya no hablaríamos de un contrato de uso o de habitación. O por ejemplo el comodato, si en el comodato que es eminentemente gratuito se cobrara algo, deja de ser comodato y entramos a ver un contrato de arrendamiento. Pues es muy importante guardar la relación contractual, no solo qué quieren las partes, sino hacerles entender cuál es ese instrumento público necesario para adecuar esa voluntad de ellos. Vean acá, vamos a encontrar, hemos cuidado lo que hablábamos en el inicio, les voy a señalar estas partes. Acá vemos que cuidó el domicilio, también tanto en el inicio por si se consignaba de este domicilio, guardó de forma fiel eso. Está, vamos a ver, de este domicilio, están cuidados muy bien los elementos esenciales al inicio del contrato.
Posteriormente, lo que la ley solicita, no hay ninguna representación. El objeto del contrato también está determinado y están las cláusulas. Hay un primer epígrafe, los antecedentes. Para otorgar el derecho de uso, ese derecho, el que está facultado para otorgarlo, puede ser el propietario. Si no estuviera el propietario, alguien que lo represente legalmente, tiene que presentarle el documento al notario donde tiene esa calidad, es decir, esa representación para poder comparecer en ese acto contrato. Encontramos acá los antecedentes, obviamente que conformidad con la escritura pública 50, total, bueno, acá viene y relata los hechos comprobables por los cuales él manifiesta ser el propietario y tener la calidad para otorgar ese derecho de uso y habitación. Viene y dice, consiste en, y nos da un pequeño detalle de la finca que es propietario, y aquí mismo nos da a entender que es propietario de otra finca también. En resumen, tiene dos fincas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que va a ceder el derecho de uso posiblemente en una y el derecho a habitación en otra. Acá no tiene epígrafe, pero del contenido de esa cláusula podemos crear un epígrafo, porque lo que le dije, cada tema puede llevar un subtema. Entonces, si lo leemos, expresa el señor Jorge Donaldo López Gómez que al hacer la compra del bien inmueble identificado en el registro general, aquí lo identifica, por error notarial, se consignó, esto es muy importante, por error notarial se consignó que la casa se ubicaba en Cantón Pao Viejo, en la carretera de San Martín Jilotepeque, municipio de Chimaltenango, siendo lo correcto casa ubicada en Cantón Palo Viejo, en la carretera de San Martín Jilotepeque, municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango. Vean esto. Pónganle mucha atención a esto. Lo cual se verifica con la certificación catastral extendida por el alcalde municipal de Chimaltenango, fecha 10 de noviembre de 2021, por los que solicita al señor registrador general de la propiedad, se haga la modificación de la primera inscripción de dominio, a efecto de corregir este error. Se recuerda que yo les dije en su momento que se podían modificar la primera inscripción de dominio. ¿Se recuerdan ustedes? Jóvenes. Sí, Sí, cuando dijo 250 y 200. Exactamente. Entonces vean pues. El artículo 1130, la primera inscripción será la del título de propiedad o de posesión, primera inscripción de dominio. Y sin ese requisito no podrá inscribirse otro título de derecho real relativo al mismo bien. Dicha inscripción solamente podrá modificarse, ampliarse o enmendarse en los siguientes casos. En virtud de resolución firme, primer caso. A la presentación del testimonio de escritura pública, es decir, aquí vamos a presentar eso y por esa misma escritura que estamos redactando hoy dentro del derecho de uso, el propietario está aprovechando en una cláusula para hacer esa modificación. ¿Puede hacer eso en un instrumento público aparte? Sí, pero él aprovechó que estaba otorgando ese derecho de uso para que a su vez se hiciera esa modificación. Esta cláusula puede ir en un instrumento público aparte de modificación y el objeto sería otorgar modificación de primera inscripción de dominio. O bien, si se dan cuenta acá, lo está haciendo dentro de una cláusula. De igual forma, les quiero hacer mención. La protocolización puede ser en acta, en un acta protocolar, que va en hoja de papel sello especial por el protocolo, o puede ir dentro de una cláusula también. Es el caso que si acá
el propietario desea integrar un plano y que éste sea protocolizado, puede protocolizar el plano e incluirlo dentro de una cláusula. Dentro de una cláusula, esa protocolización, sin necesidad que vaya a un instrumento público aparte. Ya les voy a enseñar también cómo redactar eso. Entonces, esa presentación del testimonio de la escritura pública, ¿qué debe tener en cuenta? Dos cosas. Ahí ve. Cuando los otorgantes de un acto o contrato que haya dado origen a la primera inscripción de un bien inmueble, es decir, los que dieron origen, tienen que ser los que dieron origen a esa primera inscripción del bien inmueble o derecho real, comparezcan todos solicitando la modificación, ampliación o enmienda de tal inscripción por haberse cometido error u omisión en la escritura pública o el documento original. Si se dan cuenta, él está diciendo que al hacer la compraventa, ¿qué quiere decir? Que él originó, él y la otra persona originaron esa primera inscripción. Aquí, ¿qué es lo que haría falta si no comparece el vendedor? Pregunta, ¿tendría que comparecer el vendedor de esa primera inscripción que el que originó esa primera inscripción? Jóvenes. Definitivamente, licenciado. Tendría que comparecer. Ahí está. Imaginémonos si se presentara este contrato y no se hiciera comparecer a esa persona que originó esa primera inscripción. ¿Será que existe una acción para suspender la operación de este contrato? Sí, eso daría lugar a redarguir el documento de nulidad, licenciado. Pues más que redarguir la nulidad, lo que llevaría es a suspender este instrumento en el registro público, no se operaría. No estaría escrito el derecho de uso ni de habitación. ¿Ven lo importante que es entender la ley? Entonces, eso deben de tomarlo en cuenta. 2, cuando el propietario solicite que se consigne la ubicación o la dirección del inmueble. Imaginémonos que no, sino que él sea un nuevo propietario y a él le esté afectando esa mala ubicación del bien o esa mala dirección. Puede hacerlo ver en este caso. ¿El propietario es el propietario? Sí. Sí, como podría hacerlo solo él, si es la ubicación o la dirección del inmueble. ¿Tiene que ver con la dirección del inmueble esto? Sí, tiene que ver con la dirección del inmueble. ¿Qué es lo que tiene que verlo? Quizás solo aclarar ahí que ese error afecta directamente en la dirección del inmueble para que no vaya a haber algún error de interpretación o un criterio que esté sostenido en el inciso A del numeral 2. ¿Ya? Entonces, sino enfocarlo en el numeral, en el inciso B del numeral 2 del artículo 1130 del Código Civil. En estos datos los declarará bajo juramento. Entonces, acá, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta ahí? Si lo va a enfocar en el inciso B, numeral 2 del artículo 1130, ¿qué hizo falta ahí? Si va a ser solo él. Y no va a comparecer el antiguo vendedor. ¿Qué hizo falta ahí? El registro catastral, ¿no? No. Que declare bajo juramento en esa cláusula, es decir, dentro de la escritura, ese error que persiste sobre el bien inmueble y que necesita ser modificado. Y el notario transcribirá el documento extendido por la municipalidad respectiva, el de catastro, donde va la dirección como tal. Transcribirá, ¿qué quiere decir ahí? Tiene que transcribir ese documento que le otorga la municipalidad. Transcribir, ¿qué es? Trasladar el contenido de ese documento, el cual literalmente lo que se puede comprobar de acuerdo a la certificación catastral extendida por la municipalidad del San Martín, Jilotepeco, el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, la cual literalmente resta 2 puntos, entre comillas, y empiezan a copiar literalmente lo que está o lo que tiene en el contenido de ese instrumento. ¿Estamos ahí?
Y obviamente ese documento lo tienen que adjuntar. Adjuntar no es protocolizar, sino adjuntar al testimonio para que el operador registral pueda verificar que efectivamente eso está. Y ahí estaríamos. Y después se establece el numeral 3 en los demás casos que expresamente autoriza la... Eso es lo que tienen que tomar en cuenta si en dado caso hicieran una modificación de la primera inscripción de dominio o una aclaración. Pero ojo, si se percatan acá hay varios errores. Si yo quisiera calificar ese instrumento, ustedes lo estuvieran haciendo. Lo primero es, si fuera solo él, como no está haciendo la declaración jurada, tiene que hacer comparecer al antiguo vendedor. Es decir, las partes que originaron esa primera inscripción de dominio. Y si lo está haciendo como nuevo propietario, no está la declaración jurada ni la transcripción del documento extendido por la municipalidad. Solo dice, lo cual se verifica la certificación catastral extendida por el alcalde municipal de Chimaltenango, fecha 10 de noviembre de 2021, por lo que solicita al registrador general de la propiedad se haga la modificación de la primera inscripción de dominio a efecto de corregir este error. No está la declaración jurada ni transcribe el contenido de esa certificación catastral. Desde ahí hay dos falencias. Y si fuera los propietarios que originaron esa primera inscripción de dominio, no hizo comparecer desde el encabezado, si se dan cuenta, cuando ven en la introducción de ese instrumento, ven a dos personas, pero no ven a ninguno de los que originó la primera inscripción de dominio, es decir, no está el vendedor, el que le vendió a esa persona. ¿Entendimos esta parte? Bueno, Sí, pero solo una persona me contesta. ¿Entendimos esta parte? Sí, Lick. Sí, Yo. Aunque sea, digan pío usted, pues no sé si estoy dándole algunos fantasmas ahí. Bueno, se lo estoy enseñando con ejemplos. Lo estoy trasladando directamente a cosas que ustedes ya deberían de manejar, pero lo estoy haciendo con algo que ustedes puedan ver. Ok, nos vamos al otro. Continúa manifestando el señor Jorge Onalo López, ya sabemos que es el propietario, que el bien inmueble identificado con finca 12, ya identifica la finca. Cuenta con un área total de 200 metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias de conformidad con el plano elaborado por el arquitecto Jorge Patricio Menchú, colegiado activo, son las siguientes. Y da las estaciones. Ok. Por lo que a solicitud del otorgante se procede a protocolizar. Aquí hay una cláusula de protocolización. Entonces, el epígrafe de esta cláusula, ¿cuál podría ser? Protocolización de plano. ¿Y cómo se va a protocolizar? Describió las medidas, el área, medidas y colindancias. Y después solicita, por lo que a solicitud del otorgante se procede a protocolizar el plano anteriormente relacionado en este instrumento público, el cual consta en una hoja quedando dentro del registro notarial de infrascrito notario y le corresponde el folio 20 y queda comprendido entre las hojas de papel sellado especial para el protocolo B 16.400.000 y registro 14.500 y B 16.400.000 y registro 14.001 y por lo tanto queda entre los folios 19 y 21. Si se dan cuenta, es como que si estuviera realizando un acta de protocolación, solo que no lo está haciendo un instrumento público aparte, sino solo está protocolizando dentro de una cláusula. Cuando vayamos al acta de protocolación van a ver que se hace de manera separada, pero acá el notario está aprovechando esta parte y ese plano elaborado, que obviamente debe atender a las medidas y colindancias que constan, o veámoslo así, al área que está en el registro de la propiedad, está aprovechando para protocolizar ese plano acá y que quede de una forma delimitado de dónde hacia dónde están las medidas. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? sí, Lick. Es un ejemplo de un plano. Puede ser
que el documento que esté sea un documento que tengan donde se le cede un derecho de agua a una comunidad, y por eso es que se esté otorgando el derecho de uso. Y entonces ese documento, para que no se pierda por el transcurso del tiempo, se puede protocolizar. Entonces, en lugar de decir plano y escribir medidas, lo que se hace es describir el documento y proceder a la protocolización, asignarle folio, asignarle un lugar dentro del protocolo del notario. Ya los vamos a hacer porque para el examen yo les voy a dar documentos y les voy a pedir que esos documentos los protocolicen. De hecho, el protocolo que ustedes van a elaborar me va a servir para hacerles un examen. Por eso, si lo tienen mal, les va a perjudicar. Si tienen mal redactado ahí, los únicos que, o si pagaron para hacerlo, los únicos que van a tener problemas son ustedes. Entonces, desde ya les digo, y eso porque ya he visto varias personas ofreciéndose para redactarles los protocolos en los chats del grupo. Y créanme que les conozco la letra. Si no lo hacen ustedes, los únicos que van a tener problemas para hacer ese examen van a ser ustedes. Por eso es importante que ustedes sean los creadores de ese protocolo. Bueno, seguimos. ¿Qué otra cláusula vamos a encontrar? Expresa el señor Jorge Donaldo López que por convenir a sus intereses y como propietario de los inmuebles identificados en la cláusula primera, otorga derecho de habitación a la señora Teresa Emilia Pocón Gómez sobre el inmueble identificado como casa 15, inscrito en el registro general de propiedad, y vuelve otra vez a identificarlo. ¿Hay necesidad de eso? No, pueden asignar identificado como finca 1, como la finca ubicada en tal y tal lugar, y ya saben que es la relacionada en la primera cláusula. Pueden encontrar formas de abreviar eso y que se entienda qué es lo que está otorgando y dónde está otorgando ese derecho de uso y dónde está otorgando el derecho de habitación. Porque eso es lo que hace acá. Si se percatan, aquí lo que indica es constituye derecho de uso sobre el bien inmueble identificado como lote del terreno 16, ubicado en Cantón Palo Viejo, en la carretera hacia San Martín Gilotepeque, municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango. Ojo, acá he incluido una serie de cláusulas, algunas con errores para explicarles esto. En la práctica, si no son necesarias, no la redacten, porque pueden llevar a un instrumento también muy cargado, solo vaya a traerle suspensiones innecesarias. ¿Sí? Ok, lote terreno 16, ubicado en Cantón Palo Viejo, en la carretera San Martín Gilotepeque, municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, y específicamente el área total de bien inmueble, consistente en 200 metros cuadrados. Los derechos de uso y habitación se constituyen de conformidad con las siguientes estipulaciones. Ok, vamos a ver. Otorga acá. Ok, derecho de habitación en un inmueble y derecho de uso sobre otro bien inmueble. Entonces, acá la cláusula cuarta debería. El epígrafe podría ser el derecho de uso y habitación. Ese podría ser el epígrafe. Y de ahí sigue redactando. Ok, las estipulaciones. Si se dan cuenta, contempla plazo. 10 años para ambos derechos. Y el importante, día de inicio, ¿cuándo empiezan esos derechos? ¿Y cuándo finalizan? El derecho de habitación. ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué forma se otorga ese derecho de habitación? ¿En qué forma se otorga ese derecho de uso? ¿Hasta dónde? Las reparaciones, la extensión del derecho de habitación. Y vean, esa extensión es muy importante con lo que les explicaba el otro día. El derecho se concede para la señora Teresa Emilia Pocón Gómez y su familia, la que está compuesta de su esposo Leonel Mencos Ávila y sus dos menores hijos, Patricio Mencos Pocón y Gabriela Mencos Pocón. Pregunta, si el esposo se va y ella se divorcia, ¿puede una nueva pareja hacer uso de ese derecho de uso y habitación? No, Lick. No, Lick. No. ¿Por qué?
Porque en el contrato está estipulado que Exactamente, y ya exactamente quedó solo de las personas forma, que pueden habitar. exactamente, ya está de forma específica para quienes corresponde. Diferente hubiera sido para su esposa, si hubiera quedado establecido de esta forma. Vamos a ver, el derecho de uso y habitación se concede para la señora Teresa Emilia Pocón Gómez y su familia, comprendida por esposo e hijos. Ahí hubiera podido contraer matrimonio varias veces que no tendría problema, y tener más hijos que no tendría problema. Pero incluso hasta para los hijos, se dan cuenta que solo establece a 2. ¿Qué pasa si tiene un tercero? Puede causar efectos a futuro, sí, importante. Mire, señor propietario, ¿usted está seguro que solo desea otorgarlo para esos 2 hijos o para uno más que puedan hacer de esa familia? ¿O qué pasa si ya se separa? Para que entonces no haya ningún problema. Ah, es que eso no lo contemplamos, es que eso no me lo dijo el notario. Esa es una buena asesoría. Vean cómo se otorga el derecho de uso, las prohibiciones. Vean las prohibiciones. La señora, ojo con esto, y es muy importante. La señora Teresa Emilia Pocón Gómez no podrá arrendar ni subarrendar los bienes inmuebles sobre los cuales se constituye el derecho de uso y habitación a su favor, ni tampoco podrá cambiar el destino para el que están establecidos en este contrato. Si, por ejemplo, pone un negocio, un local comercial, si el lote de terreno deja de cultivarlo y empieza a construir, cambia la naturaleza de ese derecho y por lo tanto eso puede caer en las prohibiciones. ¿Esto genera qué? Condiciones suspensivas. Eso puede generar, lo anterior puede generar condiciones resolutorias. Pero vean, una condición suspensiva, lo que hablábamos el otro día, lo que les explicaba, manifiesta el señor Jorge Donaldo López Gómez que para poder gozar del derecho de uso y habitación constituido sobre los bienes inmuebles identificados en la cláusula primera, la señora Teresa Emilia Pocón Gómez deberá presentar el recibo de pago de la colegiatura e inscripción de sus hijos menores de edad, Patricio Mencos Pocón y Ariana Mencos Pocón, en el colegio de su preferencia. Le está dando chance ahí para que elija cualquier colegio. Asimismo, deberá pintar en forma completa la casa sobre la que se constituye derecho de habitación a su favor y realizar una limpieza del lote de terreno sobre el que se constituye derecho de uso, para lo cual deberá de entregar las constancias antes referidas e informar al propietario para verificar que se haya cumplido con la limpieza del terreno, así como la pintura de la casa. Caso contrario, no podrá hacer uso de los derechos indicados. ¿Ya vieron esto importante? Le impone 2 cláusulas suspensivas. Tiene que pintar, tiene que pintar la casa, tiene que limpiar el terreno y tiene que presentar la constancia donde ha inscrito a sus hijos en un colegio. ¿Podrá hacer uso de esos derechos si, por ejemplo, no entrega la constancia de inscripción del colegio a los hijos? No. No. Porque no les establece de forma separada. Tiene que cumplir las 3 condiciones suspensivas. Condición resolutoria. Continúa manifestando el señor Jorge Donaldo López Gómez que en caso de variarse el destino de los inmuebles, lo que verían ustedes antes, sobre los cuales se constituye uso y habitación por medio de este contrato, o se arrendare o subarrendare en lo mismo, será motivo suficiente para dar por terminado el presente contrato. Es decir, cumplida la condición, termina él. Derecho. Derecho. Termina el jóvenes, no lo veo. El derecho. El derecho del contrato. Termina el derecho. Por eso, condición suspensiva, cumplida la condición, inicia el derecho. Resolutorias, cumplida la condición, termina el derecho. Lo contrario, es lo importante. Ok, y esto era lo que les quería explicar también el otro día. Puede haber una anotación preventiva. ¿Quién me lee el artículo 1149? Numeral quinto del Código Civil. Yolik.
Por favor. Artículo 1149, capítulo 3 de las anotaciones y sus efectos. ¿Qué numeral me dijo, Lick? Disculpe. Ahí lo tiene. Numeral quinto. ¿Qué número? Quinto. Numeral quinto. El que presentare título cuya inscripción no puede hacerse definitivamente por faltas que sean subsanables en el término de 30 días, pasados los cuales la anotación se tendrá por cancelada de hecho. Ok, entonces, si son, primero, se puede solicitar una anotación preventiva, es decir, que se inscriba provisionalmente, o mejor dicho, se haga una anotación preventiva de tal forma que nadie pueda operar un nuevo título ahí, para que el registrador le dé la oportunidad al notario. No lo operamos, le voy a dar 30 días de conformidad con la ley para que usted pueda subsanar esas faltas. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Por ejemplo, si fuera un contrato de compraventa, que el vendedor no acuda a otro notario, venda nuevamente y este notario presente antes que ustedes el testimonio para operarlo. ¿Qué casos van a encontrar acá? Por ejemplo, el día de hoy, yo como notario facciono esa compraventa, me presentan el testimonio de la escritura pública, el título de propiedad, yo lo razono que ya no puede vender. A las horas de haber salido conmigo se va con Elisa Gastume, él como notario viene y ve que le presenta una certificación completa de la finca, no puede presentarle el título de propiedad, o sea, el testimonio, porque yo ya lo razoné, pero él, abusado, saca una certificación completa de la finca y se la presenta a Elisa Gastume, dice, mire, yo no tengo el testimonio, pero que aquí compruebo mis derechos de propiedad. Viene Elías, hace una nueva escritura. Yo digo, tengo una semana todavía, lo voy a hacer la otra semana, voy a presentar todos esos testimonios y dejo esperar. En cambio, Elías es más abusado, es más un notario más dispuesto y el día de mañana prepara su testimonio y se va a primera hora al registro de propiedad y lo presenta. ¿A quién le van a operar el testimonio en primer lugar? Primero registro, primero derecho. ¿A quién se lo van a operar? A mí. A Elí. ¿Y qué pasa que cuando yo presente el testimonio? A mí me lo van a suspender y me van a decir, se suspende el presente testimonio porque el titular del señor tal y tal no tiene derechos sobre la finca tal y tal. ¿Y qué pasó con garantizar los derechos de mi cliente? Es que ahí surge una figura, licenciado, que se llama tercero registral. ¿Pero de qué me sirve a mí? ¿De qué le sirve a mi cliente? Para evitar eso, si yo, por ejemplo, hubiera consignado una anotación preventiva, la anotación preventiva lo que va a conllevar es a que si le suspenden el instrumento público a Elí, y a mí yo lo presento la siguiente semana, a mí sí me van a consignar esa anotación preventiva y me van a dar 30 días. Cuando Elí vuelva a presentar, le van a decir, se lo van a detener. ¿Por qué? Porque existe una anotación preventiva. A mí me van a dar 30 días para que subsane esos requisitos para inscribir, mientras que a Elí no. Por eso es importante esta cláusula. Los comparecientes solicitan al señor registrador de la general de la propiedad que en caso de que el título no pueda inscribirse, ojo, solo se puede dar por esto, por existir faltas que sean subsanables, se sirva hacer la anotación preventiva con base en el artículo 1149, numeral quinto del Código Civil, con el objeto de resguardar los derechos e intereses de los otorgantes. Es decir, solo si son faltas subsanables. ¿Estamos ahí? Sí, Estamos en la importancia de poder en una cláusula consignar eso. Ojo, porque yo sí le voy a pedir que redacten todo esto. Licenciado, perdone. ¿Cuál podría ser una cláusula subsanable, perdone? Por ejemplo, que haya, se me ocurre, haya omitido o haya por alguna razón consignado 2 veces haya consignado 3 apellidos de algún otorgante, se me ocurre pensar. Entonces, dice, bueno, tiene 2 o 3 apellidos, aclare, ¿verdad? O el nombre está mal escrito. O, por ejemplo, se lo suspendieron porque olvidó mencionar, por ejemplo, ¿qué les digo? Un contrato de compraventa. Por ejemplo, olvidó consignar el precio.
o mejor dicho, no el precio, sino olvidó, si bien es cierto, consignó el precio, existe una diferencia en cuanto a lo escrito en letras y lo escrito entre paréntesis, corrigiendo ahí. Sí está el precio, pero una cantidad la escribió en letras y otra cantidad la escribió en paréntesis. Eso es algo que puede ser subsanable. Entonces, aclarando, se aclara y se hace la indicación que lo correcto, la cantidad que se debe tomar en cuenta es tal y tal. ¿Ya? Sí, Esas son faltas esa parte la subsanables. entiendo. Sí, esa parte la entiendo. Hay algo que me tiene mero enredado, pero ¿Qué es? por ejemplo, presenté ese testimonio y tenía ese error, digamos, de forma que se puede Ajá. subsanar, como lo estamos hablando. Pero, ¿cómo, bueno, en qué momento yo solicito para que me den el plazo de los 30 días? Ese es donde estoy En un el poco... momento que eso lo solicita cuando está redactando el contrato, lo hace de manera preventiva. Puede hacer que no se lo suspendan y todo esté bien. ahí Y todo está. esté bien. Ahí Pero me aclaró todo. pero si hubiera algo que origine un motivo de suspensión y que sea por faltas subsanables, ahí entra a aplicar esta cláusula. Okay, Estamos ahí. ahí Eso se estamos, redacta sí. en el contrato. En el Sí. contrato original. Sí, ahí es donde yo tenía la duda. Pensé que se presentaba algún otro escrito, pero si se pone la cláusula entre el No, mismo contrato, sí estamos claros, Lick. no, esa cláusula va de cajón, va de cajón. Okay. Por eso va, lo que va es, vean ahí, el objeto es resguardar derechos e intereses de los otorgantes. Si el propietario fue con alguien más y vendió, al que le van a inscribir esos derechos y le van a dar ese plazo para subsanar, es al notario que presentó eso en tiempo. ¿Estamos ahí? Sí, Lick, perfecto. Y esto puede variar también, porque puede ser que haya subsanado eso aparentemente y después de eso se lo hayan vuelto a suspender. Entonces, en esa nueva escritura de aclaración o ampliación, el notario puede volver a consignar esa anotación preventiva y pedir otros 30 días, porque es un nuevo instrumento. ¿Estamos ahí? Sí, Lick. Sí, Es Lick. importante que lo entiendan, jóvenes, porque esto les va a servir para la práctica. ¿Qué otra cláusula podría llevar esto? ¿Qué otra cláusula podría haber en dado caso, por ejemplo, haya una suspensión o haya que otorgar una aclaración? ¿Cómo obligar a los otorgantes a que comparezcan nuevamente a firmar ese contrato? Esto es muy importante porque entonces en el contrato de uso de habitación, imaginémonos que la octava antes de la aceptación, voy a separar esto, que en la octava existan obligaciones accesorias. ¿Cuáles pueden ser esas obligaciones accesorias? Por ejemplo, los otorgantes se obligan a otorgar cualquier escritura de aclaración, modificación o ampliación de la presente escritura. Por aquello que uno de los otorgantes le diga a la otra parte, como ya vendió, mire, ese ya es su problema, porque yo ya firmé. Yo ya no voy a comparecer a firmar un nuevo instrumento y sea necesario que comparezca. Si no son requisitos subsanables, no son falencias subsanables, tienen que comparecer, o aunque sean subsanables, cuando tienen que comparecer todos los otorgantes, esto le da la posibilidad para que comparezcan, para que haya una cláusula donde diga, mire, usted sí está obligado por medio del contrato a comparecer, a firmar esa escritura de aclaración, ampliación o modificación. Con el simple requerimiento, vean esto, es decir, solo decírselo, tienen que comparecer, y con el único objeto que se opera el testimonio de este instrumento en el Registro General de la Propiedad. En caso de cualquier negativa a hacerlo, responderán por los daños y perjuicios que se ocasione siempre que sea por causa atribuida a la parte que no comparezca. Y algo muy importante que nace precisamente de estas cláusulas. Y hay otros contratos también civiles donde pueden consignarse los daños y perjuicios. En una demanda civil, ustedes que ya pasaron procesal civil,
Mejor que yo han de saber, y eso se lo digo porque yo litigo y me percato de eso. Si ustedes en una demanda piden que se condene al pago de daños y perjuicios, aparte las costas procesales no se tienen que probar, pero los daños y perjuicios sí se tienen que probar. ¿Cuál es una de las excepciones? Para evitar probar, si en el contrato está estipulada una cantidad, un monto de daños y perjuicios, solo es innecesario hacer valer esa cantidad que está en el contrato y ya no tienen que probarla. Como por ejemplo, podría haber una cláusula novena donde ustedes consignen los daños y perjuicios. Entonces, ¿cómo podría ser? Acá, ¿quién me dice? Un ejemplo de redacción, ¿cómo redactarían esa cláusula de daños y perjuicios? Por ejemplo, podría ser, licenciado, en el caso de, en cualquier incomparecencia o cualquier incumplimiento de las partes contratantes, ¿verdad? Podría ser, se comprometen o se obligan a pagar los daños y perjuicios causados por, no sé, por algo, por el incumplimiento, ¿verdad? O algo así. Manifiestan los comparecientes que en caso de existir daños y perjuicios por el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato, estos serán calculados por un monto de 200,000 quetzales imputables a quien haya incumplido con el mismo. ¿Podría ser así? ¿Les parece de esta forma? Sí, Dicen licenciado. ustedes. ¿Comentarios? Sí, Lick. Discutan pues. ¿Está bien así? Oh, podría ser, el propietario diga, es que yo soy el que está vendiendo, yo puedo tener la mayor parte de daños y perjuicios. Poner un monto de daños y perjuicios. Si el que incumpliere fuere el comprador, o un monto de daños y perjuicios si el que incumpliere fuere el vendedor. O en dado caso, ese contrato de uso de habitación, un monto para el propietario y otro monto para el usuario, es decir, quien tiene el derecho de uso y habitación. ¿Estamos ahí? ¿Sí puede ir? Sí puede ir contemplado. Pueden hacerlo por separado, pero esa es la voluntad de sus clientes. ¿Han contrato de arrendamiento? ¿Sí puede ir daños y perjuicios? Sí. Imagínense que le dejen la casa, que le quemen todo el cableado eléctrico. Que le quiten las láminas. ¿Puede ir un monto de daños y perjuicios? Sí, puede ir un monto de daños y perjuicios. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, ¿qué otra cláusula podría surgir? Los años forzosos. Es decir, el tiempo que el arrendatario puede estar obligado a estar ahí. Y si en dado caso se va del lugar, queda obligado a pagar esos meses de renta o esos años que él tenía que estar obligado a permanecer en la propiedad y a pagar esa renta. Requisito que quede de una forma estipulada, que son años forzosos, tal como lo establece la ley. Es decir, que se deduzca fácilmente de eso que está establecido, que esos años eran forzosos. ¿Ya?
que esté la palabrita, pues, forzosos, años forzosos. Y así van surgiendo la diversidad de cláusulas. ¿Ven? Vimos cláusula protocolización. Nos fuimos hasta condiciones suspensivas, condiciones resolutorias. Nos fuimos hacia una cláusula hasta obligaciones accesorias, hasta una cláusula de daños y perjuicios. Posteriormente también, en lo último, la aceptación. Bueno, aquí es el cumplimiento de las obligaciones notariales, artículo 29, tener a la vista todos los documentos, si hubo representación con los cuales se acreditó la representación, el derecho de propiedad, es decir, para acreditar la calidad del que está otorgando ese derecho de uso y habitación, o si es una compraventa el que está otorgando esa transmisión de dominio, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales, la obligación de inscribir en el registro de la propiedad tiene que ir, la lectura a los otorgantes de todo lo que está escrito, la aceptación del contenido, objeto de validez y los demás efectos legales para poder ratificar, aceptar, ratificar y firmar. Así de sencillo. ¿Y ya? ¿Dudas sobre esto? Tuvimos un combo ahorita de conocimiento. Por eso sé que puede causar cierta confusión. ¿Dudas? Sí, que a mí me quedó una duda, pero con el tema de, por ejemplo, de la modificación, porque usted explicaba con respecto a, por ejemplo, cuando se va a hacer una modificación, pero que no comparecen los que constituyeron la primera inscripción de dominio. Decía usted que mediante una declaración jurada. Yo ahí me confundí un poco porque recuerdo que en una clase que tuvimos, bueno, tal vez yo entendí mal, pero que tenían que forzosamente comparecer los propietarios que originaron la primera inscripción de dominio de derechos reales. Pero ahorita con lo que estábamos leyendo ahí, le entendí que si se plasma la cláusula de la declaración jurada, los nuevos propietarios, digamos, que quieren hacer una cierta modificación de la primera inscripción de dominio, que sí lo podían hacer. No sé si estoy bien, licenciado. Me corrige, leamos el artículo 1130 del Código Civil y léalo usted, por favor. Ahí nos presenta dos casos. El numeral segundo. 1130, me dijo. Por favor. Yo ni miro, pero ahí vamos a ver. Va a tener que ponerse lentes más grandes entonces. Y póngale una calaverita a ese artículo. Ok, ahorita lo vamos a hacer. Permítame un segundo que no lo hallo. Bueno, sí. No, usted de verdad no miro casi, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo aquí. Dice, de las formas y efectos de la inscripción, artículo 1130. La primera inscripción será la del título de propiedad o de posesión, y sin ese requisito no podrá inscribirse otro título o derecho real relativo al mismo bien. Dicha inscripción solamente podrá modificarse, ampliarse o enmendarse en los siguientes casos. Numeral 1. En virtud de resolución judicial firme. Espere, ya estoy entendiendo entonces. 2. A la presentación de testimonio de escritura pública. Y ahí en esa numeral 2, a la presentación del testimonio de escritura pública, presenta dos casos. ¿Cuál es el primer caso? Cuando los otorgantes de un acto o contrato que hayan dado origen a la primera inscripción de un bien mueble, dice aquí. Inmueble, dice. Vamos a ver. Bueno, o derecho real. Comparezcan todos solicitando la modificación, ampliación o enmienda de tal inscripción por haberse cometido error u omisión en la escritura pública o en el documento original. Exactamente. Eso es los otorgantes que originaron esa primera inscripción de dominio. Pero hay un segundo caso, B.
cuando el propietario solicite que se consigne la ubicación o la dirección del inmueble, en estos casos, los datos los declarará bajo juramento en la escritura pública correspondiente y el notario transcribirá el documento extendido por la municipalidad respectiva en el que conste la ubicación o dirección del bien que se trate y su identificación registral. Bueno. Ve, presenta Ajá. dos casos. El primero Ajá. es si son los propietarios originales, no se va a declarar bajo juramento. Pero obviamente ellos van a ser los que van a solicitar esa modificación, aclaración o enmienda de esa inscripción por el documento original, es decir, la escritura que originó esa primera inscripción de dominio. Y ve, cuando no se hace de esa forma, el propietario, ¿qué propietario se está refiriendo? Al propietario actual. Ajá, sí, claro. Por dos ocasiones, por la ubicación o la dirección del inmueble. ¿Ya? Cuando Sí, sean claro. estos motivos, debe hacerlo mediante declaración jurada en escritura pública. Y el notario debe transcribir el documento de la municipalidad donde está esa ubicación o dirección del inmueble. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, sí. Perfecto. Eso es lo que pide. Ruth. Sí, licenciado, fíjese que me quedó un poquito de duda con la cláusula de la protocolización. No sé Ajá. si la puede ampliar un poquito, perdón. ¿Qué duda tiene exactamente de eso? Es que usted decía que, por ejemplo, ¿verdad? Usted dio un caso y que había que protocolizarlo. Yo recuerdo que en clase usted explicó que, por ejemplo, si una municipalidad quería hacer algo, por ejemplo, en una calle, tenía que, las personas iban a hacer como un convenio con la municipalidad. Eso es la protocolización de lo que se está estableciendo. Eso fue lo que dijo usted. Le voy a explicar. Por ejemplo, pudiera ser ese documento, esa certificación catastral. Se está haciendo la modificación, pero el notario a su vez, o mejor dicho, los clientes quieren que ese documento no se pierda porque temen de que en el futuro la municipalidad les pueda dar otro. Entonces, para evitar inconvenientes, le dicen, mire, ¿sabe qué, señor notario? Mejor que ese documento quede dentro del protocolo. Y el notario dice, una protocolización. Entonces, lo que procede es a ubicarle un lugar en el protocolo que tiene asignado, le asigna un folio y procede a realizar esa cláusula de protocolización, es decir, ese documento va a permanecer con el tiempo, no se va a perder y va a servir para dejar esa constancia dentro del protocolo del notario de que ya tiene una nueva dirección. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Sí entendimos esa parte? Sí, porque yo entiendo que, por ejemplo, las autoridades municipales van cambiando, ¿verdad? Entonces, eso ya queda establecido como un respaldo para los vecinos, ¿verdad? Eso. Bueno, tomemos ese caso. Le voy a plantear otro caso. Habían unas personas que tenían un contrato de uso y de uso sobre un terreno. Eso era una comunidad, el terreno era grande y el contrato lo tenían por 80 años, donde la propietaria original les había dado ese derecho. El detalle es que, aparte de eso, la propietaria les había dejado también el derecho a usar les había donado una servidumbre, un derecho de servidumbre sobre ese terreno para que ellos, si en dado caso perdían el derecho de uso, pudieran pasar las cañerías de agua hacia los terrenos que estaban contiguos, donde ellos tenían otras propiedades y donde tenían también otras siembras. Y eso era de beneficio para la comunidad. Fallece la señora y los herederos los empiezan a amedrentar a ellos y amenazar de que ellos ya no pueden seguir estando y que le van a quitar las cañerías de agua, las tuberías de agua. Y ellos tienen el temor de que esos documentos se extravíen, donde la propietaria les otorga esos derechos. ¿Qué hacen ellos?
acudir con un notario porque esos son documentos demasiado antiguos, documentos hechos en papel, no en papel sellado especial para protocolos, sino en hojas de papel simple, y le piden al notario que los protocolice. Van a otorgar un contrato de otros contratos para la explotación de ciertas áreas del bien inmueble a beneficio de la comunidad, pero a su vez deseen que ese mismo contrato se aproveche para protocolizar ese documento. Ese documento es el que va a quedar de forma integrada, material y físicamente al protocolo notarial. ¿Sí? Es decir, documentos para protocolizar pueden haber un montón, no solo los planos del ingeniero, a eso quiero llegar, o del arquitecto, sino puede ser cualquiera. Por eso es que los documentos provenientes del extranjero también deben de o pueden protocolizarse, dependiendo si van para un registro, la obligación es la protocolización, como por ejemplo los poderes. Los poderes, para poder operarse, para que la persona, el mandatario pueda cumplir con esos fines para los cuales se ha sido encomendado el mandato, debe de protocolizarse. Se protocoliza, se presenta al registro de poderes y una vez que haya salido de ahí operado, ya puede cumplir con esos deberes o facultades otorgadas por el mandante. ¿Estamos ahí, Ruth? Sí, licenciado, me quedó bien claro. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Jóvenes? No se asusten porque todavía vamos por algo más y miren que no hemos avanzado. Y entramos de lleno a lo que son contratos. Y solo en la compraventa vamos a ver diferentes tipos de compraventa, pero me interesa que hayan comprendido eso. Vuelvo y repito. Pregunten sin miedo. Recuérdense que en guerra avisada no existen muertos. Entonces, pregunten sin miedo. O les pregunto yo mejor. Vamos a ver, pues, vamos a empezar a preguntar. A ver. Lilian Barahona. Motic. Redácteme una cláusula donde exista una condición suspensiva dentro de un contrato de uso. Yo les voy a estar preguntando y voy a estar anotando quiénes me responden y quiénes no me responden. ¿No? Ok, no está presente entonces. Julia Elizabeth. Una cláusula donde esté una condición suspensiva. Podría ser cuando... Activa su cámara, no me enojo. Cuando el ejemplo que usted dio de que cuando se gradúe, pues ya puede hacer uso del derecho. No me explique, redáctela como notario. Y a estas alturas tienen que comportarse como notarios. Zaida, redácteme la cláusula resolutoria de un contrato. Tic-tac, Zaida, cláusula resolutoria de un contrato. Stevie Palma, redácteme la cláusula resolutoria de un contrato. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Podría ser cláusula quinta. Continúa manifestando el señor Juan Pérez que para efectos de ese contrato, no sé,
se llevará a cabo siempre y cuando el señor Juan Carlos se case con la señora María. Así. No. Veamos pues. Primera tarea para el día de mañana. Usted elige contrato. Redacción de un contrato que contemple la cláusula en el contenido del contrato, obviamente. Bueno, hagámoslo desde el inicio. En la introducción, uno de los otorgantes comparece en representación como mandatario especial. Con representación. En el contenido del contrato, ¿estamos anotando? Jocelyn, Isabel. ¿Quién no entendió? Ah, no, Lick, es que me perdí. Bueno, en la introducción del contrato, ustedes eligen el tipo de contrato. En la introducción, uno de los otorgantes acude en representación de alguien más. Esa representación la ejerce por medio de un mandato especial con representación. ¿Estamos? Ustedes deciden cuál de los otorgantes. ¿Estamos? Ok, y eso que solo hemos comenzado desde el inicio, jóvenes, no es trago directo de lleno a los contratos, ya vamos a ir y van a ver diversidad de cosas en cada contrato y la naturaleza cómo va variando ciertas situaciones. En el contenido, cláusulas, las siguientes cláusulas, antecedentes. Estipulaciones. Condiciones suspensivas. Condiciones resolutorias. Obligaciones accesorias. Anotación preventiva. Daños y perjuicios. Aceptación. Y obviamente cualquier otra que ustedes quieran considerar. Ah, la protocolización de algún documento importante para las partes. Cláusula protocolización entonces. Ojo con esto, yo se las di de forma ordenada. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ordenar las cláusulas. Por ejemplo, no podría ir la protocolización ante los antecedentes. O la aceptación después de los antecedentes y después las siguientes cláusulas. No, tienen que ordenarlas. Esto para mañana. Mañana yo voy a elegir al azar a 2 o 3 de ustedes que le van a dar lectura a ese contrato redactado. Y me lo van a tener que enviar. Entonces, antes de eso, redáctenlo, practiquen, porque yo lo que quiero es que practiquen. Porque nada sirve que yo les esté explicando si ustedes no practican. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Jason. Está bien, Lick. Sí, Lick. ¿A mano o a computadora quiere el contrato, Lick? Vean, en esta ocasión no los voy a poder redactar a mano. Ustedes deciden cómo hacerlo, si a mano o a computadora. Pero eso sí, el contrato tiene que ser original, no puede ser igual a otro. Háganlo ustedes, practiquen ustedes. Lo que necesito es que ustedes practiquen.
Ya, porque una cosa es que lo veamos y otra cosa es que lo plasmemos en el documento papel. ¿Estamos ahí? Edgar. Cualquier tipo de contrato, Lick, donde quepan esas cláusulas. Ustedes deciden en qué tipo de contrato. Miren que le estoy dando hasta esa ventaja. Ok, gracias, Lick. ¿Por qué o para qué nos va a servir esto? Ya cuando estemos viendo todos los demás contratos, se les va a hacer mucho más fácil. Porque yo les puedo decir, redácteme un contrato donde las partes le piden tal y tal situación. Y ustedes ya saben, tengo que hacer una condición suspensiva, una condición resolutoria. Pon atención a lo que estoy diciendo aquí, licenciado. Qué bueno que ya le esté enseñando derecho, Alba. O por ejemplo, yo le puedo pedir de pronto que redacten una anotación preventiva o que protocolicen un documento que sus clientes a la vez desean otorgar ese contrato, pero a su vez desean protocolizar cierto documento. Y eso ya lo van a poder hacer ustedes sin ningún problema. Por eso es que ese protocolo que ustedes van a redactar, vuelvo, insisto, es vital que lo hagan ustedes mismos, porque si no lo hacen van a tener problemas, no lo van a entender. Se los aseguro, no lo van a entender y se les va a dificultar y les va a bajar en su nota. Entonces, háganlo ustedes porque yo los días presenciales sí voy a estar verificando que ya lo lleven redactado. ¿Sí? ¿Alguien más? Edgar Estuardo Mérida. Licenciado, disculpe, las condiciones suspensivas son cualquier condición que uno puede poner para suspender el contrato. Ahora, las resolutorias no me queda muy claro. No sé si me puede ayudar usted a explicarme. Sí, resolutoria. Por eso es muy importante que ustedes entiendan esta clave. La clave está en cómo la van a comprender. Yo se los estoy simplificando. De nada me serviría darle un contexto muy grande sobre esto. Cumplida la condición resolutoria, finaliza el derecho. Es decir, usted le dice que la casa la quiere pintada solo de blanco y que cualquier cambio de color conlleva la resolución del contrato y la persona la pinta de color rojo, ¿se cumplió la condición que usted le impuso o no? La condición era no cambiarle de color, pero si se lo cambiaba el contrato quedaba resuelto. ¿Qué se cumplió ahí? El cambio de color, ¿no? Por lo tanto, se cumplió la condición resolutoria. ¿Qué quiere decir eso? Que el contrato quedó resuelto, es decir, finalizó ese derecho que usted le otorgó como propietario a la otra parte. Esas son las condiciones resolutorias. Ciertas cosas que no tenía que hacer, pero si las hacía el contrato o el derecho, finalizaba. Se cumplieron esas cosas que usted le tenía prohibidas o hizo eso que él tenía prohibido, sencillamente ese derecho finaliza. Esa es una condición resolutoria, es decir, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto, tiene que cuidar esto y si lo deja de hacer el contrato queda resuelto. Por ejemplo, tiene que estar la grama cortada. Si yo llego y la grama está crecida y por eso se daña el bien o las siembras se pierden, entonces el contrato queda resuelto. ¿Qué quiere decir? Que pierde el derecho que le haya otorgado el propietario. ¿Estamos, Edgar? Sí, gracias. Y no sé si todavía puedo preguntar en cuanto a la preventiva. La anotación preventiva. ¿Es eso? Sí, sí, esa, licenciado. Sí, haga su pregunta. Pues también un poquito ampliar la preventiva. Me imagino que es una anotación para prevenir de que no se debe hacer algo. Y si lo hace también como que termina el contrato, ¿no? La anotación preventiva es distinta. La anotación preventiva la realiza el registro de la propiedad. ¿Qué ventajas hay de la anotación preventiva? Que nadie va a poder operar una nueva inscripción hasta que el notario no haya subsanado los requisitos por los cuales se le suspendió el instrumento. Le va a dar un chance, mire, no vamos a operar el de nadie más, sino vamos a darle preferencia a usted mientras usted subsane esos requisitos. ¿Cuál es el plazo? 30 días de conformidad con la ley. ¿Sí? Si pasan esos 30 días y el notario no ha cumplido, entonces ya
se opera otro instrumento sin responsabilidad para el registrador. ¿Ya me entienden? Sí, gracias. Ya la había explicado usted. Es que me había distraído un Ah, momento que era esa. Gracias. ya estamos, ¿verdad? Sí, perfecto. Hamilton. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo quisiera que pudiera repetir lo del cuerpo del contrato. Yo me quedé en anotación preventiva, daños y perjuicios, la aceptación y cláusula de protocolización. Pero usted había mencionado algunas más, ¿o es el cuerpo normal del contrato? ¿Cuál es esa que no había mencionado? Deme una parte para saber dónde se quedó. Yo Las alcancé accesorias. anotación preventiva, la escribí. Daños y perjuicios, la aceptación y cláusula de protocolización en el contrato que vamos a realizar nosotros. Las accesorias también es conveniente que ustedes las hagan para que aprendan a redactar. Las accesorias como cuáles, como por ejemplo esa donde se obligan las partes a que si en dado caso el documento público fuera suspendido en el registro de la propiedad para poder, si fuera necesario que comparecieran los otorgantes al otorgamiento de una escritura pública, ampliación, modificación, puedan comparecer con el simple requerimiento, sin necesidad de que sea judicialmente ni nada por el estilo, sino que queden obligados a firmar este nuevo documento público de ampliación, modificación o rectificación. Esa es podría ser una cláusula accesoria. Ya. Entonces, lo que antecede a estas cláusulas es normal de un contrato, ¿verdad? La introducción, Vean, hay cláusulas básicas, que fue lo que yo les dije la otra vez, cláusulas básicas, y otras que van naciendo producto de la naturaleza del contrato. Puede hacer que sí las necesiten, como puede hacer que no. Mi intención al pedirles que la redacten es para que ustedes las conozcan, porque yo puedo irme y enseñarles partiendo de un contrato básico y así les puedo enseñar todo el semestre. Mejor para mí, no tengo competencia en la práctica notarial. Pero mi intención no es esa. Mi intención es enseñarles a ustedes para que ustedes aprendan bien, que no se les dificulte ningún contrato. Y ya sea como notarios o como asesores, que ustedes sepan de dónde nace tal situación. Ok, ahí estamos. Muy amable, gracias. ¿Sí? Por eso es que mi intención es convertirlos a ustedes en unos excelentes notarios, porque si yo les enseño a redactar desde esto, que para muchos es más complejo, cuando les toque la redacción de un instrumento público sencillo, créanme que se van a reír. Imagínense que le pongan ahorita a ustedes una redacción de una escritura pública de compraventa con las cláusulas sencillas en un examen privado. Se maten de la risa y la redactan sin ningún problema. Ya saben de dónde va cada una de las cosas. Y ya después, cuando veamos los otros contratos o los contratos de gestión como el mandato y otros, van a ver ustedes que saber redactar no solo complace, sino los lleva a otro nivel. Ustedes deben de ser unos científicos del derecho. ¿Estamos ahí? ¿Alguien más que tenga otra duda? Jóvenes. Lick, solo una pregunta. ¿Para la tarea puede ser en papel bonds o lo quiere en papel español? El que usted quiera, el que usted quiera hacer. No tengo ningún problema para esta primera tarea porque solo me va a hacer un acercamiento para la redacción de ustedes. Gracias, Lick. ¿Vamos ahí? Bueno, no habiendo nada más. ¿Sí? Ahí estamos, gracias, Lick. Muy amable. Vale, pues, no habiendo nada más que hacer constar. Finalizamos la presente clase siendo las 20 horas con 54 minutos. Buen provecho para todos. Que descansen. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Igualmente, licenciado. Feliz noche, compañeros. Noche.